Bueno, ya ahora que ya sabemos cómo enclavar un relevador, ahora vamos a aprender cómo usar los contactores. Por ejemplo, aquí ya tengo esto representa un relevador, esto representa otro relevador. Serían los dos relevadores que están en el tablero. Aquí los tengo conectados, estas son sus bobinas. Las dos bobinas están unificadas para el negativo y solamente estoy jugando con el positivo en los pulsadores. Entonces nada más cuando presiono un pulsador se activa un relevador y si presiono el otro pulsador se activa el segundo relevador. Y recuerdan que para enclavar lo único que tenemos que hacer es usar unas salidas de normalmente abierto del relevador y conectarlas en paralelo con el pulsador. Entonces, por ejemplo, aquí voy a conectar este aquí, este así, aquí, y ya está conectado en paralelo. Entonces, como ya está conectado en paralelo, ya se queda enclavado el relevador. Y como ya se queda enclavado, entonces ya podemos jugar con estas otras salidas. Estas salidas, voy a jugar con el voltaje positivo, porque recuerden que un contactor, los contactores vendrían siendo estos. Este sería un contactor y este sería el otro contactor. Este sería el otro contactor. Los contactores son parecidos a los relevadores, tienen una bobina para accionarse, pero estos solamente podemos decir que todas las salidas están normalmente abiertas y lo único que hacen es que absolutamente todas las salidas, cuando se activan, se convierten en normalmente cerradas. Entonces la energía pasa por aquí, pero no pasa acá. Igual lo mismo con el otro, no pasa acá. Y cuando se active la bobina del contactor, va a permitir pasar la corriente. Y es lo único que hace. Y sabiendo eso, entonces vamos a jugar con el voltaje positivo para poder accionar esta bobina de primer contactor. Entonces cuando se acciona el relevador, va a permitir pasar la corriente positiva, va a pasar de normalmente abierto a normalmente cerrado, entonces va a pasar la corriente por aquí. Y como esta bobina ya también las tengo alimentadas con negativo, cuando se acciona el relevador número 1, el contactor número 1 se va a activar. Entonces le damos en correr la simulación, presionamos el pulsador, se activa el relevador y se activa la bobina del contactor. Y como se activó la bobina del contactor, se activa el contactor. Deja pasar la corriente. Y una vez con esto ya podemos jugar con el voltaje que va a entrar aquí, que vamos a alimentar un motor de corriente continua. Voy a, por ejemplo, conecto nada más una salida al positivo, a un extremo positivo del motor, y el negativo lo conecto al negativo. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando presione el botón, ya se activa el motor. Ahora, ¿para qué usamos el botón normalmente cerrado? Que sería este. El botón normalmente cerrado lo vamos a hacer para cortar toda la corriente del circuito y así va a hacer un desenclave, o sea, quitar el enclavamiento. Voy a borrar este niño. Así que con eso lo único que voy a hacer con esto va a ser mm, lo voy a conectar aquí. Voy a jugar con el voltaje positivo, haciendo que todo el voltaje positivo que está alimentando a los dos relevadores pase por el pulsador normalmente cerrado. Entonces cuando voy a correr la simulación, deja pasar la corriente, ¿no? Entonces puedo jugar con la corriente. Uh, he conectado el negativo. No, ahí está.
entonces ya puedo jugar con la corriente, ¿no? Y aquí, o sea, sigue funcionando igual, se enclava, pero la diferencia es que si quiero desenclavar esto, necesito hacer que en la bobina del relevador no esté alimentada de energía. Con un segundo o con una milésima de segundo que ya no está alimentada, se va a desenclavar. Entonces solamente presiono el pulsador normalmente cerrado para que pase normalmente abierto y corta la energía por un periodo de tiempo, y al cortar la energía por un periodo de tiempo la bobina ya no está energizada y entonces pasa de normalmente del estado que estaba normalmente cerrado aquí a su estado original, que era normalmente abierto, y ya no pasa energía y por eso se desenclava. Miren, corto la energía y se desenclava. Y así es como estamos jugando con un pulsador normalmente cerrado, normalmente abierto, y un pulsador normalmente cerrado. Y también así como usamos el contactor para ya activar el motor. Y hasta ahora pues, esto sería como la primera simulación.